este evento tan importante para el programa de especialización en psicosociología laboral. En este momento nosotros nos encontramos acompañados del doctor Fermín Ruiz, quien es nuestro docente emblemático de todos nuestros programas que tenemos a cargo relacionados a estos programas que estamos sacando, tanto diplomados como programas de especialización. Tenemos el honor en este momento, nos está acompañando la magíster Yulisa Itusaka Coloma, ¿sí? Quien es la psicóloga que nos está acompañando junto con la doctora Susana Robiol Vilalta. Ella es de España. Asimismo, mencionar que dentro de la plana docente también nos está acompañando como participante el doctor Luis López Mena, ¿sí? Entonces, es un tema tan valioso en este momento, es un tema tan importante que vamos a tocar, y voy a ceder el tema de la intervención y actuación frente a los factores del riesgo psicosocial en las organizaciones. Es valiosísimo que todos ustedes analicen el contexto de esta actividad y de estas ponencias de los renombrados profesionales que nos acompañan. Voy a ceder las palabras al doctor Fermín Ruiz, quien va a mencionar la descripción de cada docente y la participación ya de la actividad. Muchas gracias con todos y los acompaño en la sesión. Muchas gracias, Doris. Para mí sigue siendo un placer tener el tiempo necesario para poder conversar tanto con Yulisa como con Susana y disfrutar de sus ponencias. Quería yo empezar esta historia con una experiencia personal acerca de los factores de riesgo psicosociales o peligros psicosociales. Yo hace mucho tiempo estaba requiriendo un trabajo en una petrolera, y como parte de la entrevista me entrevistaba un médico de un país vecino, y él me pregunta, bueno, me preguntaba ciertas cosas de salud ocupacional, y llegamos a que él me dijo: ¿y tú cómo gestionas los riesgos psicosociales o los peligros psicosociales? Entonces yo le dije, bueno, en ese tiempo en el Perú no había ninguna herramienta para estudiar riesgos psicosociales, aparte de los libros que venían de ergonomía y psicosociología españoles. Hasta ahora tengo por ahí un par de libros muy interesantes. Y él me dijo, no, acá en el Ecuador, bueno, ahí estaban en el Ecuador, la cosa es que nosotros estamos haciendo ISTAS 21. Yo también lo conocía, yo también conocía ISTAS 21, y lo que me interesó fue decirle, oye, qué bacán, ¿no? O sea, era una experiencia de una persona que directamente me iba a decir cuál era cuáles eran las dimensiones que más les preocupaban del ISTAS 21 y demás. Y cuando comencé yo, bueno, a contraatacar, por así decirlo, en la entrevista, me di cuenta que solamente había tomado el cuestionario y que realmente no sabía qué hacer con las respuestas, ¿no? Me dijo, bueno, lo que estamos haciendo es reunirnos me dijo varias cosas, y que ahí fue donde me di cuenta que tan importante como saber qué tomar, a quiénes tomar, cuándo tomar y cómo tomar, es también muy importante saber qué hacer con el resultado. Y eso ha sido una búsqueda bastante difícil de la medicina o de la de la salud ocupacional de este lado del mundo. ¿Qué hacer cuando te sale sí o te sale no? ¿Qué hago? Entonces, en realidad, cuando propusimos el tema de la psicosociología a la universidad, y la universidad me dijo, bueno, la psicosociología es muy amplia.
vamos a tener que acotarla para sacarle el jugo a las horas dictadas. Entonces, en el programa de especialización de psicosociología se propuso el título de este conversatorio, ¿no? Intervención y actuación frente a los factores de riesgo psicosociales en las organizaciones. Ahora, es muy importante muy importante virar la visión, la visión a veces encajonada del personal de seguridad y salud en el trabajo a la psicosociología laboral. Porque es muy difícil, porque es muy complicado, porque es un campo de una nebulosa tremenda y que uno lo único que quiere es cumplir la norma. La verdad es de que la pandemia nos ha enseñado de que si tú no tienes un buen programa de psicosociología laboral, no tienes intervenciones oportunas en psicología, no tienes la preocupación de que los trabajadores de repente están escondiendo algo, pues vas a tener la mesa menos una pata y se te va a caer en el momento menos adecuado. Y te digo esto porque en realidad todos nosotros posiblemente hayamos pasado un tiempo en donde nos hemos caído y hemos necesitado cierta clase de intervención. Y qué mejor que esa intervención venga de donde te ganas la vida, que es las empresas en donde trabajamos. Entonces, por eso, siempre ha sido, después de toda esta situación, siempre ha sido una preocupación para mí muy fuerte. Perdón un momentito. Una preocupación muy fuerte el buscar un espacio importante dentro de todo el espacio de administración de recursos académicos, buscar un espacio para la psicosociología laboral. Y es por eso que hoy, gracias a la intervención de la Universidad Norbert Wiener, tengo el agrado de presentarle a la doctora Susana Rubiol Vilalta. Ella, como dijo Doris, es de España, es una amiga que en un momento conocí por CENEA. Ella es doctora en psicología, consultora en el Centro de Ergonomía Aplicada CENEA, en el área de la promoción de la salud laboral. Es perito judicial en materias de prevención de riesgos laborales y auditor del sistema de prevención de riesgos laborales, docente en psicología del trabajo y de salud laboral y en sistemas de salud y bienestar en las organizaciones en la Universitat Ramon Llull. Es magíster en análisis y conducción en grupos de la Universidad de Barcelona, máster en prevención de riesgos laborales en la Universidad Politécnica de Cataluña. Con ustedes, la doctora Susana Rubiol, que con envidia está con mucho calor, que con el calor europeo. Mucho calor, mucho calor. Gracias, Fermín, muchas gracias. Buenos días a todos, buenas tardes desde Barcelona, con lo cual, sí, con mucho calor también. Mirad, yo intentaré de momento compartir la presentación, ¿vale? Porque hemos preparado junto con Julissa un poco, ¿no?, todo lo que sería conversatorio, pero a riesgo de bueno, quizás las expectativas no cubren las expectativas, no voy a hablar de métodos, porque creo que ha dicho algo muy importante Fermín, ¿no? ¿Qué hacemos con todo? Con todo cuando tenemos una evaluación de riesgos psicosociales, ¿no? ¿Qué hacemos con todo ello? Y creo que, bueno, prefiero hablar de qué hacemos con todo ello, ¿no?, que hablar propiamente de métodos o de sistemas de evaluación, ¿no? Pues intentaré durante este ratito explicarme un poco, ¿vale? De momento voy a intentar compartir. Creo que se está viendo la sesión, ¿no? La transparencia se está viendo. Sí, se ve, Susana. Sí, Sí, se está viendo. Lo que necesito de momento, entonces, es ponerlo en modo presentación. Lo que pasa que no sé... A ver, ahí, vale, ahora. El tema es, si lo pongo en modo presentación, si yo voy a perder... A ver, sí, ahora pasaré... Vale, sí. ¿Se está viendo? ¿Me sigue? ¿Me sigue? Sí.
¿Sí? Vale, entonces, bueno, empezaré un poquito por hablar de métodos. Cuando hablamos de la identificación y la evaluación de los riesgos psicosociales, ¿sí? ¿Cómo lo identificamos y cómo lo evaluamos? ¿Queremos un método? Como decía Fermín, queremos un instrumento, un cuestionario. ¿Vale? A menudo nos olvidamos de que cualquier cuestionario forma parte de una metodología cuando hablamos de evaluación de riesgos psicosociales. Pero todo ello, ¿para qué? Para el monitoreo de los factores de riesgo, ¿no? Y me voy a quedar con la segunda frase, ¿no? Con la segunda parte, ¿no? Y la promoción de la salud mental y el bienestar en el trabajo. ¿Por qué digo eso? Porque cuando hablamos de la salud mental, de repente te quedas solo, ¿no? En un auditorio, cuando empiezas a hablar de salud mental, te quedas solo en el auditorio. Si vas a una empresa, ¿no? De repente todo el mundo te mira con la cara diciendo aquí no hay problemas con salud mental, ¿no? Pero sin embargo, cuando hablamos de estrés, de burnout, aparecen, bueno, algunas personas se quedan en el auditorio, incluso en la reunión te dicen, ah, bueno, ya sé de qué me hablas, ¿no? Y parece mentira, pero últimamente cuando hablamos de bienestar, todo el mundo sabe de qué hablamos, ¿no? Bienestar emocional, ¿no? Este eufemismo que utilizamos muy a menudo, desafortunadamente. Y digo ello porque, bueno, si algo me gusta es intentar trabajar contra el estigma que tiene la salud mental. Y cuando hablamos de burnout y hablamos de bienestar emocional, cuando hablamos de estrés, estamos hablando constantemente de salud mental. Un día me encontré esta foto en las redes, no me preguntéis el origen, la cogí porque me pareció preciosa en sí la fotografía y más lo que decían, ¿eh? No hay salud sin salud mental. Y me parece que a raíz de la COVID, ¿no? Nos hemos dado cuenta que esta frase tiene razón de ser, ¿no? Anterior a ello, la lucha que teníamos todos para hablar de factores de riesgo psicosocial era extremadamente agotadora. ¿Vale? Agotadora. Yo llevo muchos años trabajando en temas psicosocial y de repente parece que la COVID, ¿no? Ojalá me hubiera puesto ahora con 20 años menos, ¿no? Porque parece que ya de repente, podemos empezar a trabajar, ¿no? Bien, dicho esto, me gustaría llamar un poco la atención, ¿no? Porque cuando hablamos de identificar los factores de riesgo y hablamos de promoción de la salud, estamos hablando de qué estamos hablando, ¿no? Y he tomado tienes la fuente de la Organización Mundial de la Salud, he tomado algunos datos importantes, creo importantes, ¿vale? El 50% de problemas de salud mental en adultos empieza entre los 14, ¿vale? Y los 18, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Que hemos de hacer prevención. Bueno, Susana, esa soy yo. Me diréis, Susana, pero oye, que en los 14 la gente no trabaja, ¿no? En algunos rincones del mundo, desafortunadamente sí, ¿no? Pero en cualquier caso quiere decir que tenemos que hacer prevención, ¿no? Tenemos el 12,5% de todos los problemas de salud están representados por trastornos mentales, ¿vale? Una cifra que es mayor que el cáncer y los problemas vasculares. Otra de las cuestiones son 450 millones de personas en todo el mundo se ven afectadas por problemas de salud mental que dificultan gravemente su vida. ¿Qué quiere decir? Que que tienen que dejar de trabajar. En algunas ocasiones sí. En algunas ocasiones tenemos que tener un cuestionario, un método, una evaluación de cómo esa persona va a retornar al trabajo. ¿Lo estamos controlando? ¿Hacemos vigilancia médica desde el punto de vista de salud mental? Las empresas están preocupándose de que si en algún momento, como dice la OMS, ¿no? 1 de cada 4 personas en algún momento de su vida van a sufrir algún aspecto, ¿no? O algún trastorno vinculado a la salud mental. ¿Lo estamos controlando? ¿Lo estamos vigilando? Yo puedo hacer una evaluación de riesgos preciosa con un ISTAS, recomendable o no, podríamos discutirlo, un NFSICO, un DECORE, podemos coger cualquier metodología, ¿no? Incluso también metodologías como la de Colombia. Sé que en Perú actualmente también tenéis alguna otra. La verdad lo he intentado buscar, pero no me acuerdo nunca del nombre porque me cuesta mucho el nombre. ¿Tú, Lisa, cuál es el método? Censo-Pas-Cop-Sop. Exacto. Pues ese. ¿Vale? Entonces, buena metodología, pero esta metodología me va a ayudar cuando la persona se reincorpore después de una baja porque por algún motivo ha pasado un mal momento y por tanto ha sufrido algún trastorno. Previo a esto, ¿sabemos en las empresas si hay personas con algún diagnóstico o personas incluso que están sin diagnóstico? Todo esto no lo controlamos de ninguna manera. O sea, podemos buscar muchos métodos, podemos buscar el más fantástico y mejor, pero si no sabemos después ni lo que vamos a hacer con los datos que hemos alcanzado, ni sabemos cómo nos entran las personas en la organización, es verdad que la organización es la que enferma a las personas seguramente, ¿no? Pero hay unas características individuales, hay unas circunstancias personales que estamos controlando, ¿vale? Lo dejo allí.
Entre el 35 y el 50% no reciben ningún tratamiento o no es el adecuado, con lo cual también hay un problema con circunstancial, ¿no? Que es todo el tema de cómo trabajamos y cómo socialmente, ¿no? Desde el mundo de los médicos, ¿no? El tema de la salud mental, cómo lo hacemos, ¿no? Hay otros datos que son más tristes, ¿no? Que cerca de 300 millones de personas en el mundo viven una depresión, un problema de salud mental que va en aumento. Por tanto, hay un importante número y cerca de 800.000 personas se suicidan cada año, ¿vale? Cada año, siendo la segunda causa de muerte entre la gente joven, voy a decirlo así, entre la gente joven, ¿no? No porque me sienta vieja, pero adolescencia, ¿no? Y esto es otro de los datos que nos ha dejado la COVID, ¿no? Personas jóvenes, adolescentes, en edad, no nos olvidemos, en edad de entrar en el mercado laboral, están sufriendo, ¿no? Y en algunos casos llegan a tener números muy importantes o cifras muy importantes en suicidios. No me estoy olvidando, ¿vale? Que estamos en un concepto, en un entorno laboral, no. Yo pongo el entorno laboral en el mundo mundial, o sea, no podemos coger el entorno laboral y olvidarnos de lo que está pasando, ¿vale? Yo no puedo atender a toda mi gente desde recursos humanos, desde prevención, desde el área que queráis, sin tener en cuenta qué recursos sociales, ¿no? O comunitarios, llamadlo como queráis, tenemos, ¿no? Otra de las cifras es baja, pero no deja de ser una cifra importante, es un 1% de la población desarrolla alguna forma de esquizofrenia, ¿vale? ¿Quiere decir esto que no pueda trabajar? No, podrá trabajar, pero también tendremos que hacer un ajuste. Por tanto, ¿tenemos control sobre la enfermedad que nos entra en las organizaciones? ¿Tenemos control sobre cómo se desarrollan algunas patologías cuando las personas ya están en el entorno laboral? Me estoy refiriendo al tema de vigilancia de la salud, ¿vale? Estoy hablando de la salud ocupacional de médicos, ¿de acuerdo? ¿Tengo yo algún control de cómo esas personas podrán ir evolucionando, ¿no? Y si se adaptarán sus características personales a las demandas psicológicas en el puesto de trabajo. Por tanto, yo puedo tener una evaluación de riesgos muy bonita, pero si me da, cogiendo listas, ¿no? Unas exigencias psicológicas importantes desde un punto de vista cognitivo, desde un punto de vista cuantitativo, desde un punto de vista emocional, ostras, ¿qué hago con esto si no conozco cómo está mi gente? ¿Vale? Por tanto, no es solo hablar y evaluar y monitorear, no. Tendré que entenderlo esto todo en un totum, ¿no? En el conjunto de la sociedad, ¿no? Por tanto, si me centro en el entorno laboral, y ahora sí me voy centrando poco a poco en el entorno laboral, ¿vale? El acoso y la intimidación en el trabajo son problemas frecuentes, ¿vale? Que pueden tener considerable efecto negativo en la salud mental. Yo no sé si tenéis casos o habéis llevado vosotros casos, ¿no? Estas 27 personas que estáis aquí, si habéis llevado casos de acoso, ¿no? Yo, desafortunadamente, he llevado bastantes casos y más a raíz de la pandemia, ¿no? Parece que la pandemia ha evidenciado muchos aspectos o muchas disfunciones en la organización y también disfunciones a nivel personal. Me voy a la organización. Yo tengo un caso de acoso en la organización, quiere decir que algo no está funcionando. Quiere decir que algo no va bien, ¿no? Entonces, sabemos que cuando una persona sufre un caso de acoso, en cualquiera de todas las formas que puedan existir de acoso, sabemos perfectamente que esta persona está sufriendo. ¿Le vamos a dar a esta persona? ¿Tenemos establecido que esta persona necesitará ayuda? ¿Necesitará un acompañamiento? ¿O es que simplemente también podemos hacer un protocolo de acoso y ya está? Y ya lo vamos a gestionar. ¿O vamos a poner verdaderamente en el centro a la persona que está sufriendo? ¿Y por qué no la persona que está acosando? ¿Por qué no? Porque no podemos trabajar también con ello, ¿no? Ahí dejo mi reflexión. La depresión y la ansiedad tienen unas repercusiones económicas importantes. Eso lo sabemos todos. Y parece mentira que, pero cuando hablas de salud mental, la gente te dice, bueno, pero claro, esto es un tema, Susana, es un tema que cómo lo vendo yo a la empresa. Es que es un tema que, claro, Susana, muy complicado. Nosotros estamos en temas de seguridad, bueno, de acuerdo, pero no nos olvidemos, no podemos decir, bueno, cuando tengamos asumido ciertos niveles, ya llegaremos a otros. No, porque llegaremos tarde. Porque en el fondo nos dicen que, la OMS nos dice que la salud mental será la principal causa de discapacidad en el mundo, en 2030. Por tanto, si queremos trabajar un poco hacia y en aras al futuro, tenemos que tener en cuenta todo el tema de salud mental. Os dejo aquí las cifras de pérdidas, ahí os las dejo, no las quiero ni ver. ¿Vale? Las organizaciones pueden, por tanto, aplicar muchas medidas para promover la salud mental en el lugar de trabajo y aumentar la productividad. No trabajar el tema de la salud mental, no trabajar en aras al bienestar emocional de las personas,
¿vale? Quiere decir, o eso es igual a pérdidas en la organización, desde un punto de vista material, pero también desde un punto de vista personal. Y parece que a veces nos olvidamos, ¿de acuerdo? Por tanto, yo siempre voy a parar a la misma definición, siempre voy a parar a la misma, y me sale mal porque a veces soy muy repetitiva, pero no me canso. El trabajo es beneficioso para la salud mental y eso nos tiene que quedar a todos claro. Nos gustará más, nos gustará menos, criticaremos el capitalismo, el neoliberalismo, lo podremos criticar todo lo que queremos. Pero hoy por hoy estamos montados en una rueda que funciona a base de que la gente va trabajando. ¿Vale? El día que lo montemos de otra manera ya lo hablaremos. Pero mientras, el trabajo es lo que nos da identidad. ¿Vale? Cuando eres joven estudias o trabajas, ¿no? Y cuando estás trabajando es ¿dónde trabajas? Y así sucesivamente. Pero al final lo que nos da identidad, y tal como nos dice Christophe de Joux, nos dice el trabajo es un elemento central en la construcción de nuestra identidad. Y lo repito, construcción de nuestra identidad. Y la identidad es el armazón de nuestra salud mental. Por tanto, el trabajo no tiene una posición neutra. No es neutral, ¿vale? O favorece o perjudica a nuestra salud. Por tanto, cuando hablamos de salud mental, tiene mucho que ver con el trabajo. Y el trabajo, lo siento mucho, pero tiene mucho que ver con un sueldo digno, con un trabajo digno, con condiciones dignas, sueldos dignos, ¿vale? Que a mí me permita, de alguna manera, construir mi vida. Y tomo también esta frase, ¿no? Quizás es muy reivindicativa, pero pienso que a veces nos olvidamos de lo que es el trabajo digno y lo que son las condiciones dignas de trabajo. Y nos olvidamos de algo que pasó hace mucho tiempo, ¿vale? Que celebramos los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En su artículo 23 nos dice: toda persona tiene derecho al trabajo, ¿vale? A la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias del trabajo y a la protección contra el desempleo. No voy a continuar, ¿vale? He destacado en rojo aspectos que en negrita, aspectos que considero que son importantes. Igual salario, ¿de acuerdo? Igual salario para hombres y mujeres, ¿vale? Remuneración equitativa y satisfactoria, ¿vale? Podríamos hablar de determinados puestos de trabajo, ¿vale? Que por su idiosincrasia no tienen una remuneración equitativa, ¿vale? Conforme a la dignidad humana. ¡Wow! Aquí ya nos ponemos en camisa de 11 varas, ¿no? En cualquier caso, no me quiero extender, pero sí que hay una Declaración Universal, un artículo 23, que nos habla de cuáles son nuestros derechos. Y uno de ellos, el derecho al trabajo. Bueno, Susana, es que me cae muy lejos, de acuerdo. Nos cae más cerca el 2030, nos cae más cerca la agenda para el 2030. ¿Vale? La Organización Internacional del Trabajo calcula que 212 millones de personas carecen de trabajo. Por tanto, esa identidad, construir mi identidad, ¿vale? A partir del trabajo, ostras, ya un poco está en desajuste y muchas de ellas están atrapadas en empleos precarios y vulnerables. ¿Vale? Entonces, Susana, pero ¿esto qué tiene que ver con métodos? Tiene mucho que ver con los métodos de evaluación. Si yo no tengo una organización en la cual los trabajadores pueden trabajar y tener su salario más o menos digno, me atrevo a decir más o menos digno, ya lo voy aceptando, ¿vale? Y tienen que trabajar en 2 empresas porque no llegan, entonces lo siento mucho, pero algo está fallando. Y si empezamos por algo tan básico como es el salario, yo ya puedo hacer programas de promoción de la salud y hablar de intervención psicosocial, pero si los salarios no son adecuados, pronto terminaremos, ¿vale? Me remito, me vuelvo para atrás. Derechos humanos, Declaración de los Derechos Humanos, ¿vale? Universal, Agenda 2030. Veámoslo por donde lo veamos, ¿vale? Si queremos cogerlo por el punto número 8, nos habla de qué? Del trabajo decente y crecimiento económico. Si queremos un crecimiento económico, hay que poner trabajo decente por todas partes, ¿no? Hay que promover el crecimiento económico sostenible, inclusivo y sostenible, los dos, ¿vale? El pleno empleo y productividad para que haya trabajo para todo el mundo, porque al final es lo que decimos, ¿eh? Nos da identidad y no es, ¿vale? No es neutral. Por tanto, no estamos hablando de que el trabajo sea más o menos digno, sino o decente, ¿vale? Sino que todos los trabajos son decentes, lo que no son decentes ni dignas son las condiciones de trabajo en muchos puestos. Continuaremos hablando de la explotación, ¿vale? Continuaremos hablando de trabajo infantil, trabajo forzoso, ¿vale? De alguna manera os lo he puesto en las fotografías que tenéis abajo. Y hoy en día empezaríamos a hablar de la esclavitud del siglo XXI. No voy a entrar en estos temas, ¿vale? Os dejo aquí el definir los derechos humanos, ¿no? El Stand Up for Human Rights. Entonces, bueno, yo creo que es interesante de vez en cuando echar un vistazo, ¿no? Lo que tenemos
Y en cualquier caso, aunque podríamos decir que, ostras, es que vosotros aquí tenéis condiciones de trabajo como mucho más dignas y mucho más decentes. No, ¿vale? Porque eso muchas veces depende del tipo de organización. No tiene tanto que ver, ¿no?, en circunstancias, sino verdaderamente en organizaciones. Podemos hablar de que en algunos casos de alguna manera nos están defendiendo los derechos humanos en determinados puestos de trabajo, ¿vale? Entonces, yo si no tengo unas condiciones dignas, no voy a poder y hacer ninguna intervención, absolutamente ninguna, para promover el bienestar de las personas. Por tanto, cuando estamos hablando de que el trabajo es un trabajo repetitivo, deshumanizante, humillante, monótono, que no hay posibilidad de desarrollo de la persona, ¿vale? Todo ello tiene unas implicaciones. Es verdad que yo puedo coger en una metodología, la que sea, ¿no?, que me pueda hablar de claridad de rol, de conflicto de rol, condiciones psicosociales en la organización que pueden mermar la salud de los trabajadores. Pero en cualquier caso, si la organización no da paso a una autonomía personal o a un mayor control sobre la tarea, de nada sirve que yo haga una evaluación psicosocial. O como mínimo es importante que cuando vayamos a hacer una evaluación psicosocial sepamos en qué organización estamos, ¿vale? Porque yo podré poner una intervención, la que sea, pero de nada va a servir si la organización no tiene ningún interés, ¿vale? Por tanto, al final, también es importante no solo el método, sino ser consciente de que en qué organización nos encontramos, ¿de acuerdo? Porque si no, ello, bueno, puede llevar a error, ¿no? Pues nos puede llevar a error. Algo que también creo que es importante es que cuando estamos hablando de metodologías, ¿vale?, hay un antes y un después. Hay un antes y un después. Tenía mis dudas sobre hablar del tema de la pandemia, ¿no?, de la fatiga pandémica, pero al final con Julissa lo hemos dicho, ¿no? Le vamos a poner, y también en eso también voy a ser un poco repetitiva. ¿Qué nos dice la OMS? Es que la COVID nos ha dejado algo a todos por igual, independientemente del trabajo. Evidentemente, si mi trabajo, mi oficio es en el entorno sanitario, es verdad que será peor, ¿no?, seguramente, las consecuencias que he tenido desde un punto de vista de bienestar emocional, ¿vale?, el tema de la COVID. Ahora bien, cualquiera de nosotros, nos está diciendo la OMS, que nos ha dejado un estado psicológico, ¿vale?, en el cual hay indicadores importantes de ansiedad, de tristeza, de desánimo, de desapatía, de desesperanzas del futuro. A eso es lo que le llamaríamos la fatiga pandémica, las consecuencias que tienen todas las personas en toda la sociedad, el miedo que hemos vivido a la enfermedad o el miedo que continuamos viviendo, ¿no?, a la posibilidad de que vengan nuevas olas, ¿vale?, el aislamiento que hemos vivido durante mucho tiempo, el aburrimiento que hemos vivido por activa y por pasiva, pues, por confinamientos, ya sean circunstanciales o mayores. Nosotros particularmente tuvimos un confinamiento de 3 meses, ¿no?, 3 meses encerrados todos. Es algo que creo que nadie se va a olvidar, ¿no? Pero es cierto que también hemos pasado pequeños confinamientos en función de si hemos estado, bueno, y en función también un poco de las normativas y de las acciones a emprender que nos han ido dando ministerios y gobiernos, ¿no? Y algo realmente importante es la incertidumbre, ¿no? El hecho de no poder planificar nada. No puedo planificarme unas vacaciones porque no sé lo que va a pasar, no puedo planificar una reunión con mi gente porque no sé lo que va a pasar, y ahora sí, ahora no. Todo ello, ¿vale?, pone de manifiesto todo el tema de la salud mental. Y no solo eso, sino que de repente nos encontramos que aparecen como nuevos riesgos, ¿no? Nuevos riesgos, o como mismo le vamos poniendo más nombre, más identificación a los riesgos que quizás de alguna manera anteriormente no veíamos. Y de repente el burnout parece que sí, ostras, es verdad, existe burnout. Y es cierto que en el 2019, previo a la pandemia, por ejemplo, hubo la intención de, no, perdona, la OMS, exacto, fue la OMS la que cambió, ¿no?, cambió el CIE del burnout y empezó a relacionarlo, que es una patología relacionada con el trabajo. Bien, pero hoy por hoy, enfermedad profesional no lo es. Yo tengo la esperanza que con la COVID, poco a poco, y en algunos colectivos se ha reconocido, ¿no? Pero hoy por hoy solo el estrés postraumático sería una enfermedad profesional, ¿no? También es cierto que de repente el tecnoestrés, ¿no?, aquello que todo el mundo parecía que, ostras, no, uy, no, sería muy reticente, ¿no? De repente hemos hecho teletrabajo o trabajo en remoto, me gusta llamar trabajo en remoto porque particularmente, por ejemplo, en España tenemos una serie de normativas y aspectos legales a cumplir en caso de teletrabajo. Por tanto, trabajo remoto nos ha traído también aspectos relacionados con ansiedad, con sentimiento de ineficacia, etcétera, etcétera, ¿no? También estaría todo el tema, de repente, los turnos de trabajo, el tema de la inseguridad
quizás en proyectos empresariales más en el sector industrial, ¿no? Por tanto, de repente han aparecido, ¿no? Han aparecido, somos capaces de identificar nuevos riesgos, y lo digo mal, nuevos riesgos eso sería, pero sí que ha evidenciado esos riesgos que teníamos, ¿no? Pero que de repente, ostras, hemos recurrido y podríamos evaluarlos. ¿Será igual para evaluarlo un entorno sanitario que un entorno industrial? ¿Me sirve la misma metodología? ¿Deberíamos buscar otras metodologías? ¿Deberíamos complementarlo? Yo que sepa, hasta ahora no hay ninguna evaluación del Tecnos 3, ¿vale? Yo que sepa, en las empresas hasta ahora nadie evaluaba el Tecnos 3. Sin embargo, sí existe una herramienta para evaluarlo. Por tanto, cuando yo haga una evaluación de riesgos psicosociales, cuando yo haga una identificación de riesgos, si yo quiero hacer todo el monitoreo, previamente deberé decidir tener en cuenta el Tecnos 3. Claro, insisto, no solo conocer la organización, sino el sector en el cual está y cuáles son los procesos de trabajo. Ello también condicionará mucho la metodología. Y redunda un poco en lo dicho anteriormente, porque al final la metodología, los métodos que yo utilice tendrán mucho que ver, ¿vale?, con el entorno en el cual yo me mueva. Y eso, ¿vale?, creo que es muy importante. Claro, a raíz de la COVID, ¿qué tendré que hacer? Ahora, pues podemos buscar evaluación de riesgos, que es lo que nos está diciendo la normativa que nos pondré a continuación, ¿no? Protocolos de retorno al trabajo atendiendo el impacto que haya tenido la COVID en los trabajadores, sobre todo en vigilancia médica, ¿no? ¿Se está haciendo algo? ¿Estamos evaluando cómo vuelve la gente a su entorno de trabajo o no? Es lo mismo una persona que está trabajando en una residencia en la cual y es un caso real, lo comparto con vosotros, ¿no? 38 abuelos de una residencia de ancianos han muerto. Esta persona, después de estar una baja por temas de ansiedad, vuelve al puesto de trabajo. ¿Lo dejamos? Ya se adaptará y ya se lo trabajará, ¿no? Podríamos ayudarla a ver cómo vuelve. Podríamos fraccionar horas adaptación. Sí, yo digo sí, siempre y cuando controláramos, ¿no? Controláramos cuál es su estado de salud. Médicos, por ejemplo, el tema de médicos, ¿no? Ostras, yo hay una cifra que a mí me causó impacto, ¿no? Y siempre la comparto, es que me parece que eran entre 4 o 6 de cada 10 médicos habían tenido pensamientos suicidas durante la COVID, ¿no? No deberíamos tener en cuenta todo lo que han vivido todo el colectivo sanitario, sociosanitario. No lo deberíamos tener en cuenta a la vuelta, en posibles bajas que hayan tenido, no lo deberíamos estar teniendo en cuenta. Bien, ahí lo dejo. También algo muy importante es todo el tema de los protocolos en caso de acoso, lo digo también porque de alguna manera se han puesto de manifiesto muchos casos de acoso, ¿vale? Promocionar aspectos que tengan que ver con hábitos saludables y más ahora, ¿no? Hemos pasado de trabajando en remoto. Esto tiene unas implicaciones muy distintas al volver a la presencialidad. O si de repente cambiamos, ¿no?, contractualmente, bueno, la presencia de las personas, ¿no?, un sistema híbrido de teletrabajo, ¿no? Deberíamos estar teniendo en cuenta cómo está viviendo esta persona, ¿no? El hecho de estar aislado. Deberíamos trabajar en temas de liderazgo, en sistemas híbridos de trabajo, ¿no? Esto lo vamos a evaluar, lo vamos a tener en consideración, vamos a intentar promocionar, ¿no?, un estilo de liderazgo saludable. Todo ello tendrá que ver también con aspectos culturales de la organización, ¿no? Y algo para mí, es lo que comentaba anteriormente, que para mí es importante, es continuar trabajando en las organizaciones por el tema del estigma de salud mental. ¿Por qué? Porque mientras no aceptemos que las enfermedades relacionadas con la salud mental, los trastornos, enfermedades, mientras no aceptemos y hablemos abiertamente de ellos, evidentemente no podremos avanzar mucho. Podremos hacer mucha formación, capacitaciones, pero deberíamos también generar planes de acción en las organizaciones en temas de salud mental, ¿vale?, en políticas, etcétera, etcétera. No voy a entrar en este jardín porque si no, ahí nos vamos a perder. ¿Qué nos dice la OIT? Que es necesario fortalecer la gestión de los riesgos laborales asociados ¿a qué? Al trabajo, pero incluyendo el qué, los riesgos psicosociales, ¿vale? Nos lo dice la norma, la ISO 45003, la gestión de la salud y la seguridad en el trabajo, ¿vale?, la gestión de los riesgos psicosociales. Nos lo dice la ISO también 4505, ¿vale?, de alguna manera durante toda la pandemia nos lo decía, ¿no? La necesidad, ¿no?, de también evaluar el impacto que la pandemia
atienden a la salud psicológica y el bienestar de los trabajadores. En cualquier caso, las ISO nos lo dicen. Yo os lo he puesto el criterio técnico para, de alguna manera, invitaros a una reflexión. Nosotros particularmente tenemos una ley que nos obliga, pero ojo, ¿vale? Ojo que aquí en el criterio técnico nos dice, oigan, señores, sabemos positivamente que no se está evaluando tanto a nivel psicosocial como deberíamos, ¿vale? Por lo tanto, pónganse en serio. Y no solo nos lo dicen los empresarios y todos los trabajadores del mundo de la prevención, sino también lo dice la propia Inspección de Trabajo. Oigan, hagan más inspecciones y no solo busquen la evaluación, también deberíamos buscar la intervención, lo que anteriormente decía Fermín. Muy bien, tengo la evaluación, ¿y ahora qué hago? Pues, oiga, pónganse, ¿vale? Es verdad que ahora Julissa os hablará de lo que es la norma, ¿no? El proyecto de ley que existe en Perú, ¿no? Pero bueno, yo no quería dejar pasar, ¿no?, que siempre podemos hacer más y no estamos haciendo lo suficiente. Y desde distintos ámbitos, desde distintos organismos, más o menos públicos, nos están dando un toque, ¿no?, en ese sentido, en cuanto a la necesidad de trabajar en temas psicosociales. Aquí tenéis la clasificación de los factores de riesgo que en su momento hizo el grupo de gestión del riesgo PRIMA, no por hacer ninguna promoción ni propaganda de ellos, sino por poner de alguna manera de manifiesto que existen muchos factores de riesgo, muchas clasificaciones y muchas maneras de entenderlo, ¿vale? Existe la metodología de evaluación del estrés de la OIT, el FSICO os ha puesto aquí, del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo que tenemos aquí en España. El DECOR es otro del TEA, ¿no?, del grupo TEA, que ha sacado su metodología, ISTAS. Existen muchos, pero yo tendré que saber cuál se ajusta más. Y tendrá mucho que ver con todo lo que estoy diciendo, el preámbulo, ¿no?, que de alguna manera yo os estoy exponiendo. ¿Por qué? Porque al final aplicar un método, ¿vale?, va a ser lo fácil. Lo difícil va a ser diseñar la intervención. ¿Cómo voy yo a diseñar la intervención para que esa intervención se ajuste a la organización? Y la organización no la coja y la ponga en un cajón. ¿Por qué? Porque si yo trabajo en aras a la promoción de la salud, necesitaré tener claro lo que es una enfermedad mental y lo que es un trastorno, ¿vale? Y necesitaré trabajar esos aspectos. Y como os decía anteriormente, del mismo modo que voy a trabajar aspectos psicosociales de la organización que responden a las condiciones de cómo organizamos el trabajo, ¿vale?, también tendré que tener en cuenta las personas. ¿Y cómo se gestiona ello? Si yo estoy en una organización en la cual no se puede hablar abiertamente de algún trastorno o algún problema que yo haya tenido relacionado con la salud mental, vamos mal, porque quiere decir que no es inclusiva la organización. ¿Qué quiere decir? Que la persona se quedará aislada, con lo cual, por mucho que hagamos, no estamos dando pie a que la persona de alguna manera se pueda, entre comillas, sanar o como mínimo tener una vida más o menos equilibrada, ¿no?, sin necesidad de estar sufriendo, sin el trabajo, ¿no?, se me aparta, no se me aparta o lo que fuere. ¿Por qué? Porque yo tendré que tener en cuenta el número que nos decía la OMS previo a la pandemia, que nos hablaba de 1 de cada 4. No sé cuál es ahora la proporción, pero seguramente ha aumentado, ¿no? Y tendré que tener en cuenta que todo el mundo tiene derecho al trabajo, a pesar de tener una enfermedad o un trastorno. Y si ello implica tener que hacer protocolos de adaptación al puesto de trabajo, la tendré que hacer porque yo creo en la promoción de la salud, ¿vale? De la salud mental también, ¿no? Y si yo evalúo con el objetivo del bienestar en el trabajo, el bienestar en el trabajo es un estado en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades para afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y satisfactoria y es capaz de hacer una contribución a la comunidad. Eso no es nada más que la definición de salud mental. Por tanto, cuando nosotros estamos evaluando y estamos identificando riesgo psicosocial y posteriormente queremos intervenir para promocionar la salud mental y el bienestar del trabajo, quiere decir que el preámbulo es este. El preámbulo está aquí. ¿De acuerdo? Por tanto, si estamos hablando de respeto, de equidad, ¿vale?, de inclusión, estamos hablando de valores, ¿vale? Si estamos hablando de valores, estamos hablando de cultura organizacional, ¿vale? Tendremos que ajustar estos valores del mismo modo que cuando hablaremos de la intervención tendremos que tener en cuenta los valores. Y cuando hablaremos de esa identificación y evaluación, no nos quedará más remedio que tener en cuenta los valores que tenga la propia organización, ¿vale?, independientemente de los posibles métodos que tengamos y que podamos encontrar, que los hay más, ¿vale?, que los hay más. Yo os he puesto este, ¿de acuerdo?, pero habrá más.
pero lo más importante es que nosotros nos ajustemos a la organización, a la cultura de la organización. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de prevención, cuando hablamos de riesgos psicosociales, de evaluación y de intervención, estamos hablando de cambio organizacional, desarrollo organizacional, llevar la organización de un punto a otro, en el cual exista la posibilidad, ¿no?, de incluir aspectos vinculados a la salud mental. Por mi parte, yo lo dejaría aquí y espero que si alguien tenía la expectativa de que hablara de métodos, me sabe mal, pero con todo el empeño lo he hecho, porque no quería hablar de métodos en esta ocasión, sino de la necesidad de que todos los métodos posteriormente trabajen el tema de la salud mental. Muchas gracias a todos y a todas. No, muchísimas gracias, Susana. Siempre es un disfrute poder escucharte. Para los que deseen, pueden estar dejando preguntas o interrogantes en el chat, que después, después de las presentaciones se lo haremos saber. Para mí, siempre he creído, por ejemplo, hasta antes de escuchar a los especialistas, que hacer una encuesta psicosocial ya era manejar salud mental. Y pues, o sea, ni siquiera es el principio, ¿no? Exacto. Y otra de las cosas que un día estábamos hablando con mi hijo, él me decía que naturalmente hay bravucones en su colegio, ¿no? Los que hacen bullying. Siempre han habido bravucones en el colegio. Yo le decía, bueno, antes eran matones y no se hablaba de bullying, ¿no? O sea, en mi tiempo no se hablaba de bullying, eran los chicos malos, los bravucones, los peleadores, los que se pelean y que nadie se metía con ellos porque si no te caían. Un tiempo esta parte, no fue un trabajo de investigación ni nada, pero comencé a buscar a esa gente que en mi colegio y en colegios eran conocidos como bravucones. Y esas personas son las que ahora tienen, si son jefes, generan un mal clima laboral, y si son trabajadores, también generan un mal clima laboral. Y creo que, como tú decías, o sea, si no hay una visión y una prevención desde la escuela, identificando, analizando, ayudando y soportando a estas personas, porque, o sea, algo deben de tener, porque una actuación no es así normal, podríamos evitar un mal clima laboral en el futuro. Bueno, solamente lo ponía para pensar. Y otra de las cosas que me llamó la atención de tu charla era que nosotros le estamos poniendo mucho énfasis a la salud mental de los médicos, enfermeras, personal de salud que ha afrontado cara a cara la pandemia, ¿no? Pero no mucho estamos haciendo con el personal de salud que trabaja en las unidades de seguridad y salud en el trabajo de las empresas, que ellos también han perdido gente, han perdido amigos, han tratado de, no necesariamente de ver cara a cara la pandemia, pero no es tan lejos, ¿no? Y que posiblemente estemos entre la incertidumbre que tú decías, que no sabemos armar un plan, o sea, no tenemos cómo armar un plan de salud ocupacional porque no sabemos cómo se va a mover la pandemia de aquí a noviembre, ¿no? Y ante si dejamos o no dejamos soltar las restricciones que hemos puesto en la pandemia, y a eso se suma que se enferman personas que tú conoces y que posiblemente fallecen. Entonces ese tipo de cosas posiblemente ya estén afectando al personal médico o el personal que ve seguridad y salud en el trabajo en las empresas. Muchísimas gracias, Susana, y te invito por favor a escuchar a Yulisa y posiblemente a responder algunas preguntas después. Me queda presentar a la magíster Yulisa Ituzaca Coloma, psicóloga, más de 12 años de experiencia en procesos de transformación cultural en las organizaciones de distintos rubros industriales, como pesca, minería, manufactura, etcétera, etcétera, etcétera. Docente de posgrado de diversas universidades aquí en Perú, máster de Biología Cultural de la Universidad Mayor de Chile y coach ontológico de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Yulisa, es un placer volverte a ver y conversar con todos nosotros.
Gracias, Fermín, por la presentación. ¿Cómo están todos? Espero que muy bien. Y bueno, quiero comenzar esta presentación. A ver, primero voy a compartir. Me dicen, por favor, si ven mi pantalla. ¿La Sí. pueden ver? ¿Sí? Está en modo presentación, ¿no? Sí, está Sí. bien. Ya, perfecto. Bien, primero quiero empezar contándoles que yo soy una persona que estuvo un año, el primer año de la pandemia, mejor dicho, rechazando invitaciones a capacitar frente a las cámaras, porque me muero de miedo estar frente a una cámara, ¿sí? Un año entero estuve diciendo no a esto. Después dije, bueno, tengo que trabajar. ¿Qué voy a hacer? Tengo que salir en frente a las cámaras. Todavía sigo con miedo, tiemblo, me pongo nerviosa, pero el poder hacerlo acompañada, en un espacio sostenido, de respeto, de aceptación, me ha ayudado a estar aquí hoy, por ejemplo, con miedo todavía, pero aquí. Y si les cuento esto, es justamente por todo lo que ha mencionado Susana, por la importancia de la salud mental, lo que estamos viviendo, y bueno, lo que hoy día yo también les quiero compartir, ¿sí? Entonces, yo les voy a hablar el día de hoy de la gestión del cambio para la intervención de los riesgos psicosociales. ¿Cómo nos puede ayudar la gestión del cambio y sus herramientas en este proceso de intervención? Bien, ¿sabían que hemos pasado de un contexto buca a un contexto BANI? Para algunos debe ser conocido el término buca, ¿no? Que por sus siglas pues significa un contexto, un entorno en el que estamos viviendo que es volátil, cambia constantemente, incierto, no sabemos cómo predecirlo, si realmente va a pasar esto o no, complejo y ambiguo, no sabemos si está siendo ahora, mañana no es, parece ser, y esto pues nos distorsiona de alguna manera nuestra realidad o las ideas que podamos tener para avanzar, ¿sí? Un constante cambio. Pero Yamais Casio en el 2020 escribe un artículo y acuña este término nuevo que me pareció bastante interesante compartirlo con ustedes, que es el término o el contexto BANI, ¿no? Que, bueno, sus siglas están en inglés, pero en castellano pues se refiere a la fragilidad, un entorno, un contexto frágil, que se rompe, se quiebra, se hace añicos, ¿sí? Un entorno ansioso, porque lo mencionaba bastante Susana, esta ansiedad que nos produce, estos cambios constantes que hemos traído, no solamente con la pandemia, yo creo que desde antes ya venían muchos, pero la pandemia es como que nos vino de frente a dar con todo, ¿no? El tema de la no linealidad, ¿no? De que ya, por ejemplo, las consecuencias de las situaciones o los problemas que vemos parecen no relacionarse con las causas que identificamos, ¿no? Es como que hay que mirar de manera más amplia, más sistémica, más allá de lo evidente para poder identificar, y eso es una invitación a pensar pues de manera interconectada, ¿no? Y se vuelve incomprensible, más que complejo o ambiguo, como mencionaba Buca, se vuelve incomprensible, ya nos desorienta, no podemos predecir prácticamente nada, y esto nos tiene a nosotros pues como desconcertados, ¿sí? Él lo llama o dice que es una forma de explicar esta era del caos, ¿no? Él considera que estamos en una era del caos, y bueno, yo le doy la razón, estoy de acuerdo con él, no sé qué me dicen ustedes. Y pues toda esta situación que estamos viviendo se convierte en un caldo de cultivo para la aparición de los riesgos psicosociales, ¿no? Que ha mencionado, o hemos mencionado, mencionó Susana, ¿no? Él nos invita a lidiar este nuevo contexto pues o desarrollando capacidad adaptativa en las personas. ¿Sí? Esto es lo que nos dice el contexto BANI. Y pues mencionando un poco estos grandes cambios que hemos sufrido en nuestras organizaciones, pandemia, pospandemia, el contexto social político, que bueno, en nuestro país particularmente tenemos bastante caos, y a nivel mundial con la guerra y otras situaciones, la hambruna y qué sé yo, creo que ya no podemos hablar de un solo país, ¿no? Cada uno con su realidad, pero todos estamos atravesando esto, ¿no? Todo esto ha arraigado pues nuevas condiciones de trabajo, ¿no? Para muchas personas,
nuevos productos o servicios. Muchas empresas tenían un negocio de un tipo y ahora tienen otro rubro totalmente distinto. Eso ha generado un cambio, o han agregado nuevos servicios, por lo tanto han habido personas que se han tenido que adaptar a nuevas situaciones, ha habido nuevo personal que hemos tenido que entrenar, qué sé yo, y el contexto legal, que durante toda la pandemia pues han habido bastantes normas, decretos supremos que han aparecido para ayudarnos a lidiar con todas digamos, el problema que ha generado el COVID, ¿no? Y quiero resaltar un proyecto de ley, el proyecto de ley 1735, que es el que precisa las obligaciones del empleador sobre los riesgos psicosociales. Es un proyecto de ley, o sea, todavía no es ley, está en proceso de revisión, está en estado de comisión, pero es bastante interesante. ¿Por qué? Porque significa que ya está abriendo un gran camino para darle la importancia que merece este tema aquí en nuestro país, que estamos bastante, digamos, atrás en comparación con otros de Latinoamérica nada más, ¿no? Entonces, este proyecto de ley, ¿qué es lo que incluye? Incluye que el empleador debe considerar como mínimo conocer, pues, tener información sobre los riesgos psicosociales individuales, intralaborales, extralaborales de sus trabajadoras y trabajadores, ¿no? Considera también que se debe hacer una evaluación de los factores de riesgo psicosocial, pero con un instrumento que esté validado para el Perú, que eso también es bastante importante. Susana ha mencionado muchos métodos. Sin embargo, ya tenemos el CESOPAS-COPSOP que está todavía en proceso de socialización, tengo entendido, y esa es una muy buena noticia porque yo lo he visto en los sitios, está adaptado bastante a la cultura del Perú y eso ya es fantástico, es un paso gigante que estamos dando. Otro punto que es bastante bueno del proyecto de ley es que nos dice que se va a desarrollar una guía donde te va a decir o te va a indicar una estructura flexible, obviamente, porque no es una receta para aplicar a todas las organizaciones, pero cómo vas a identificar los riesgos, cómo puedes hacer la prevención, cómo vas a intervenir sobre los factores de riesgo psicosocial, ¿no? Y también nos dice que va a incluir las enfermedades que surgen a raíz de los riesgos psicosociales, las enfermedades ocupacionales derivadas de los riesgos psicosociales en la norma técnica peruana 069, que incluye las enfermedades de todos los demás riesgos químicos, biológicos, pero de los psicosociales no se habla. Entonces también nos pide incluir esto, y es fabuloso porque ya con esto tendríamos una normativa que nos respalda, nos da pie para seguir avanzando, para que este tema de los psicosociales y la salud mental realmente pues, se le tome la importancia que merece, ¿no? Que corresponde, ¿sí? Entonces ya sabiendo esto nos damos cuenta que se hace muy importante adelantarnos, pues, ¿no? Y estar preparados para intervenir estos riesgos psicosociales de manera eficiente y oportuna, desarrollando capacidad adaptativa. Y para eso justamente es que nos sirve pues la gestión del cambio. La gestión del cambio se puede convertir en un aliado para nosotros en la intervención del riesgo psicosocial, ¿ya? Primero, ¿qué es gestión del cambio? ¿Qué entendemos por gestión del cambio? Gestión del cambio es un proceso. Y resalto la palabra proceso porque estamos acostumbrados a pedir recetas prácticas y rápidas en las organizaciones, ¿sí? No hay tiempo para nada, como vivimos volando, caminando muy rápido, queremos una receta que sea igual para todas. Entonces, hablemos de proceso, un proceso toma tiempo, ¿sí? Este proceso de gestión de cambio incluye herramientas, técnicas que me permiten gestionar, ojo, el lado humano del cambio, ¿sí? El lado humano del cambio. Hay un lado humano del que vamos a conversar. ¿Con el fin de qué? De, pues, sacar adelante o tener éxito en el proyecto que implementemos. En este caso, los factores de riesgo psicosocial. ¿Ya? Bien, a ver, teniendo en cuenta, pues, la importancia de la gestión del cambio, veamos cómo es ese proceso, ¿sí? Tiene tres etapas, y la primera es identificar la situación actual en la que nos encontramos, y esto puede ser con algún método, si hablamos de riesgos psicosociales, es un espacio, un momento, una situación en la cual, o con la cual no estamos conformes. ¿Por qué? Porque como bien está el semáforo ahí, tenemos los riesgos rojos, ¿no? Elevados, riesgos altos, que están generando daño a la salud de mis trabajadores. Entonces nosotros queremos cambiarla, y para eso queremos transitar, ¿sí? O sea, ¿qué vamos a hacer? Esa es la otra etapa, la transición. ¿Qué vamos a hacer para llegar a dónde? A un estado o una situación deseada, ¿no? Por poner un ejemplo, los riesgos bajos. Bajar el riesgo, eliminar los riesgos psicosociales
optimizar los factores psicosociales, generar bienestar, ¿no? y salud en los trabajadores. Esas son, digamos, que las 3 etapas principales que la gestión del cambio nos aporta para intervenir el riesgo psicosocial. Pero ¿qué pasa? Usualmente en el proceso de transición, damos, como es el para qué, cómo vamos a hacer, perdón, nos enfocamos en soluciones técnicas. Y esto quiero que quede muy claro porque es el corazón del asunto, ¿no? Nos enfocamos en dar soluciones técnicas y nos olvidamos del lado humano o adaptativo. Nos olvidamos que las personas son las que realmente hacen que esa organización exista, que tenga la razón de ser. Si no hubieran personas, no podríamos producir, no se puede coordinar, no se puede generar innovación. Las personas son aquellas que se encargan, son el corazón de la empresa, es el foco, el centro. Entonces, esto se convierte en un problema muy importante. ¿A qué me refiero con esto? El proceso de transición, el proceso de gestión del cambio tiene 2 dimensiones importantes, ¿sí? La dimensión técnica, ¿ya? Que viene a ser lo conocido. La dimensión técnica tiene que ver con procesos o procedimientos ya que conocemos, específicos, ¿no? Bueno, si acá hay algo que no sabemos cómo los pasos de las personas lo hacen de una forma u otra, bueno, elaboramos un procedimiento, ¿sí? Las gestiones de algún tipo de implementación de un proyecto, sabemos los pasos. Por ejemplo, aprender en la pandemia, aprender a conectarnos virtualmente, el uso de la plataforma, Zoom, por ejemplo. No, nunca he usado Zoom porque nunca he hecho mis clases virtuales. Ah, pero lo puedo aprender, sí, ¿dónde está? Busco un demo en YouTube, ya me explicaron, la misma plataforma de Zoom me enseña cómo hacerlo, y listo, la solución técnica, ya puedo dictar mi capacitación, ¿sí? Por ejemplo, en la pandemia, home office, teletrabajo, ¿no? Tengo que habilitar un espacio en mi casa. Ya, perfecto, tengo un cuarto que no lo uso, tengo un espacio pequeñito, ahí pongo mi escritorio, mi computador, ya, listo. ¿Ya puedo realizar desde ahí mi trabajo? Esa es la pregunta. ¿Con eso es suficiente? ¿Sí? Entonces, esa es la parte técnica, que soluciona algo de manera práctica, es una forma de hacer las cosas bastante conocida, pero esto tiene otra dimensión a la cual a veces ignoramos o no la atendemos de manera completa, y es la dimensión adaptativa, ¿sí? Esta dimensión adaptativa que tiene que ver con el lado humano, tiene que ver con lo intrínseco de las personas, tiene que ver con las creencias, sus actitudes, sus comportamientos, sus valores, ¿sí? Sus propósitos, las emociones con las que trabaja, el clima laboral, y de aquí viene la mayor parte de la complejidad de los problemas, ¿no? Siguiendo con los ejemplos de pandemia, les decía, y pongo mi caso, ¿no? Sí, perfecto, ya sé usar el Zoom, yo soy muy buena en la tecnología, genial, el Zoom lo uso al revés y al derecho, puedo usar 2 monitores, excelente, pero me muero de miedo estar frente a las cámaras. ¿Cómo aprendo eso? Eso me tomó tiempo, por eso les contaba el ejemplo del inicio. Me tomó tiempo, esa parte adaptativa, todo lo que yo necesité, el acompañamiento, la paciencia, vulnerarme, que sean capaces mis compañeros de trabajo de escucharme, mi miedo, entenderlo y ayudarme a superarlo, no juzgarme y ponerle bloqueos, por ejemplo, ¿sí? El otro ejemplo, estar en casa, tengo mi espacio, y les decía, ya con el espacio y la computadora, ¿solucionó el problema? No, tengo niños corriendo por la casa, mi esposa también trabaja, ya no tengo a la nana, no la tenía porque se puede contagiar de COVID, entonces los niños chiquitos no los puedo dejar sola, me turno. ¿Cómo me adapto? Pautas de crianza, conversar, generar acuerdos con mi esposa, ¿sí? Entonces cambia la situación. Y este es el espacio adaptativo, ¿ya? Para comprender un poquito más, voy a poner un ejemplo bien sencillo mirando la imagen, ¿sí? Todos en algún momento hemos hecho caminatas por montañas, espero, imagino. Queremos pasar de una montaña a otra, de un lado a otro, ¿sí? Un problema, ¿verdad? Ese es un problema. ¿Cómo lo soluciono? Puedo construir un puente. Bueno, agarro material, algo de pueblo, qué sé yo, hay fierros, cadenas, como sea, y lo construimos. ¿Ya está solucionado el problema? ¿Ya podemos realmente pasar al otro lado? Todas las personas que quieren cruzar por ese puente o que quieren pasar al otro lado, mejor dicho, ¿van a querer pasar al otro lado? Van a sentir miedo algunas. Algunas van a cuestionar y decir, ¿y si se cae? ¿Quién lo construyó? ¿Fue un ingeniero? No, nadie acá es ingeniero. ¿Y si ese material se rompe? No, yo no confío. No. ¿Y qué pasa si estamos cruzando todos y se cae cuando yo cruzo? Pueden haber un montón de creencias. Y ese es el proceso adaptativo.
esa dimensión a veces no la cuidamos y creemos que la solución es el puente, ya está listo todo, ya, ahí acabó, y no acabó. Falta la parte importante. No estoy diciendo que una sea más importante que la otra, pero ambas tienen que andar juntas, y esto se oculta en el proceso de intervención de psicosociales. No se ve, pensamos que es solamente una, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta que son dos aspectos, técnico y adaptativo, para llegar a una solución efectiva, oportuna, eficiente y que genere pues bienestar. Voy a poner un último ejemplo de esto, pero ya en el contexto de psicosociales, porque creo que no tengo mucho tiempo tampoco. Vamos a ver el caso de hostigamiento, casos de hostigamiento sexual en el trabajo, por ejemplo, ¿no? Nosotros acá en Perú tenemos una legislación, ¿no? Una ley que regula y nos dice cómo debemos gestionar estos casos de hostigamiento sexual en el trabajo, desde la prevención. Nos piden hacer capacitaciones, la gestión nos pide formar un comité que se encarga de esto, que se capacite, hay recursos para hacer investigación de los casos, hay formatos, registros de denuncia, de cómo se va a hacer la sanción, cómo se va a proceder, etc. ¿Sí? Y eso tenemos, y todas las organizaciones ya deben tener su procedimiento, su gestión bien hecha. ¿Qué parte es esa? ¿Qué parte del problema de hostigamiento estamos solucionando? ¿La parte técnica o la parte adaptativa? ¿Qué dirían ustedes? Me encantaría ver sus respuestas por ahí. Apuntamos a la parte técnica, ¿sí? Solamente la parte técnica. ¿Por qué? ¿Cuál sería la parte adaptativa que se está ocultando y no estamos viendo, no estamos mirando? Y lo mencionaba Susana, trabajar con la persona que ha sufrido el hostigamiento o el acoso, trabajar con la persona que acosa. Un punto adaptativo, sí, pero acuérdense de la mirada sistémica, la no linealidad, ¿sí? Más atrás, yo me llegaría a preguntar cuáles son, o qué está pasando, cómo es esa cultura de la organización, cómo son esas conversaciones, cómo se hacen los acuerdos, cuáles son esos valores, ¿sí? De esa organización que sostienen y que conservan o hacen que se conserven comportamientos de hostigamiento y acoso. Eso, y ahí entramos con temas de género, entramos con temas de inclusión, de diversidad, de igualdad, y todos los temas que mencionó Susana. Susana mencionó muchísimos, ¿sí? Todos están interconectados, ¿ven? Entonces, nos estamos, en la parte de prevención del hostigamiento, nos estamos olvidando de trabajar la parte adaptativa. Y y porque eso lo digo, porque tengo clientes que me preguntan sobre esto y me dicen, ya tengo toda la parte de la gestión, pero ¿qué hago con la gente? La gente se queja, siguen apareciendo más casos de denuncia. Pero ¿qué hago? Es que ya la parte técnica ya no va a solucionar el problema adaptativo. Tenemos que dar soluciones técnicas para problemas técnicos. Soluciones adaptativas para problemas adaptativos, ¿sí? No, como dicen, lo que es del César, ¿no? No, ya no me acuerdo, ya estoy como el Chapulín Colorado. Pero cada uno tiene su lugar, ambos se complementan. No puedo agarrar y dar soluciones adaptativas y olvidarme de la parte técnica, porque ojo, también sucede, les voy a poner otro ejemplo. ¿Sí? En un caso de, por ejemplo, de factores de riesgo psicosocial. En el diagnóstico me sale pues que hay ambigüedad de rol. ¿Qué significa ambigüedad de rol? Que las personas no saben, no tienen claro dónde inicia, dónde termina su función, hay duplicidad de trabajo, ¿no? Entonces esto le genera estrés. Entonces, ¿qué hacemos? Ya, perfecto, vamos a mandar a las personas como están estresadas porque se confunden, hay mal clima, vamos a mandarles una charla de integración, vamos a mandarle a desarrollar habilidades de comunicación, de coordinación, ¿sí? Vamos a mandarles su charlita de estrés, ¿sí? Estoy trabajando la parte adaptativa de alguna manera, le estoy dando herramientas para que puedan comunicarse y generar acuerdos. Perfecto. Y las personas salen felices de esas sesiones, van a su lugar de trabajo y quieren aplicar esas herramientas, pero el sistema organizacional, la forma de gestionar, no les permite. ¿Por qué? Porque no existe un perfil de puestos adecuado, es ambiguo, no existe un MOF que describa cuáles son las funciones, no hay un formato que registre que cada uno está cumpliendo. Entonces estoy atacando la parte adaptativa y la parte técnica la estoy dejando de lado. Y eso es importante cuando se interviene en los riesgos psicosociales, trabajar la parte técnica, la parte adaptativa, y aquí nos puede ayudar bastante la gestión del cambio mostrándonos esto, ¿sí?
Bien, entonces nosotros en nuestro curso pues vamos a desarrollar a detalle cómo gestionar el cambio, ¿no? Y dentro de una intervención de psicosocial para que no se nos pase nada y realmente sea óptima, ¿no? Cómo deben ser estos procesos de comunicación, cómo deben ser estos procesos de aprendizaje de las personas, es importante, cómo debemos desarrollar capacidad adaptativa en los líderes y en los trabajadores, ¿no? Para que estos líderes, por ejemplo, sean agentes de cambio con sus equipos de trabajo. ¿Sí? Para que sepan gestionar realmente los riesgos psicosociales teniendo en cuenta todo lo que mencionó Susana en su exposición, todo lo que es salud mental, bienestar, los derechos, el comportamiento ético, el respeto, ¿no? Y bueno, acá nos pueden ayudar también algunas herramientas de coaching que también se van a mostrar. Bien, entonces para finalizar, quiero mostrarles aquí algunos de los beneficios que tendríamos al incluir el instrumento o las herramientas de la gestión de cambio en el proceso de intervención del riesgo psicosocial, ¿no? Y una de ellas es incrementar la probabilidad de éxito de nuestras intervenciones psicosociales, ¿sí? Porque ya no se van a quedar, como decía Fermín, con una patita coja, ¿no? Una mesita sin una pata ya se cae, ¿no? O flojita, ¿sí? Van a ser sólidas, oportunas. Gestionar la resistencia al cambio de los trabajadores, porque este proceso de gestión del cambio empieza en todo el proceso de la transición, empieza, si hablamos de psicosociales, desde la sensibilización, que es bastante importante, ¿sí? La comunicación es fundamental para que las personas disminuyan ese proceso de resistencia. Esa resistencia la convirtamos en colaboración, que es lo que queremos, ¿no? Con escucha, atención a sus inquietudes, ¿no? Desarrollar la capacidad adaptativa, que ya mencioné bastante cómo. Generamos ambientes de bienestar y saludables, dando sostenibilidad al negocio. ¿Por qué? Porque hay que tener en claro algo. Esto no lo hacemos porque simplemente queremos hacerlo. Un negocio, una empresa, donde cualquiera de nosotros trabajamos, es un negocio, ¿no? Es un negocio y queremos que el negocio crezca, no queremos que desaparezca, ¿no? Por lo tanto, todas estas herramientas que nosotros, para cuidar al trabajador, apuntan también a darle sostenibilidad al negocio, ¿no? Que sea rentable, que aumente, que crezca, eso es fundamental. Y como plus de la gestión del cambio es que no solamente vas a trabajar riesgos psicosociales, cuando trabajas intervención a este nivel, estás entrando, impactando en el clima de la organización. Es súper rico en el clima de la organización, en el liderazgo, en la gestión de equipos, en la cultura de seguridad que tanto pues nosotros hablamos y queremos transformar, y creo que hay tanto por hacer, hay tantos métodos y modelos, pero creo que nos hace falta entendimiento para utilizar el método adecuado y también flexibilizarnos. Necesitamos esa flexibilidad, esa creatividad, ¿sí? Esas ganas de innovar, que aparezca la empatía para dejar aparecer las nuevas ideas, para escucharnos y cambiar ese espacio de ansiedad que nos produce el propio contexto, ¿sí? Bueno, eso sería todo por mi parte y muchas gracias. Julissa, muchísimas gracias. Siempre es grato escucharte. Gracias. Y gracias por superar ese miedo escénico. No es miedo escénico, es miedo al puntito blanco que aparece en las cámaras a veces. Sí, creo que sí, a la cámara, porque si estuviera presencial sería otra cosa, ¿eh? Sí, yo fui uno de los detractores me acuerdo mucho que hace prepandémico, todavía habían unos universidades que querían que sean así las clases virtuales, y yo le decía, no puede ser. Decía, la salud, y sobre todo la salud ocupacional, se tiene que enseñar mirando a la gente, ¿no? Mirando, porque así te das cuenta de que si hay una persona que te tiene una pregunta o no, ¿eh? En fin. Vino la pandemia y las cosas cambiaron mucho, ¿no? O sea, en realidad es una anécdota grandota que nos queda de vivencia de estos años, van a ser 2 años y medio de todo. O sea, cuando yo me pongo a hablar de la pandemia, no paro de hablar, porque son una tras otra las cosas que nos han sucedido. Y bueno, estamos aquí también porque estamos obviamente presentando un programa de especialización en psicosociología laboral. Permítanme que les voy a presentar algo muy pequeño del programa.
Por favor, los que estén ya queriendo hacer sus preguntas, por favor, si las puedan hacer. No sé si se logra ver el flyer que hemos armado. Sí se ve, doctor. Muchísimas gracias. Entonces, estas dos ponencias son parte de las excelentes presentaciones que hemos armado como parte del programa de especialización en psicosociología laboral, cuyo objetivo es proporcionar herramientas y nuevas estrategias. Como se han dado cuenta, no nos quedamos en lo que posiblemente todo el mundo espera, todo el mundo espera conocer cómo se tomen listas, y eso son partes mecánicas de las cuales posiblemente se hable, pero se hable muy poquitito. Pero lo que nos interesa es lo que hemos hablado ahora, ¿no? El impacto a la gente, que no es, la psicosociología laboral no es igual a la salud mental, que la salud mental es un tema muchísimo más amplio, así como es el libro, ¿no? O sea, si ustedes ven que la clasificación CIE-10 de las enfermedades es así de grueso, pues así de grueso son las enfermedades mentales también. Entonces, y de todo eso hablamos en esto, y ese es el objetivo, básicamente, de tener un programa que proporcione herramientas y nuevas estrategias de intervención para asistir, identificar, evaluar y monitorear los factores de riesgo psicosociales en el trabajo, y en especial temas como estrés, burnout, acoso, mobbing. Acoso, sobre todo, es un tema en donde con todo y las leyes se sigue teniendo, y no solamente, y hay que aprender que el acoso no es solamente el tema de hablarles o de filtrar alguna comunicación a alguien de otro sexo para mortificarla sexualmente. Eso no, eso es parte del acoso. El acoso es una cantidad inmensa de acciones que nosotros podamos hacer y que disgusten a la otra persona, lo que permitirá crear entornos de trabajo saludables en aras de la mejora del rendimiento de las empresas. Ojalá que el proyecto de ley que está diciendo Yulisa se tome la ley, porque en realidad factores psicosociales o sea, en la legislación peruana como que le da miedo, o no sé, le da miedo tratar. Yo me acuerdo mucho cuando queríamos cambiar la lista de enfermedades ocupacionales y queríamos poner el traumatismo, ¿cómo es? Después de un evento, ¿cómo es? Estrés postraumático. Postraumático. Gracias, el estrés postraumático como enfermedad ocupacional. Me acuerdo que todos los médicos saltaron hasta el techo, ¿no? Dijeron, no, o sea, cualquier cosa. Digo, o sea, acá las cosas son, viéndolas en frío, pues sí, pues, ¿no? O sea, yo me acuerdo mucho la primera vez que un paciente mío murió, y que tú no es que te eches la culpa, sino que denotas algún tipo de responsabilidad en el transcurso de la muerte de esa persona. No quieres que se vuelva a suceder lo mismo. Yo me acuerdo, mi historia es cuando estaba ya haciendo la residencia, de una persona que fallece en mi guardia, ¿no? Y fallece por un tema que podríamos haber, bueno, no sé, de repente captado o no captado, eso ya se lo dejo al tiempo. Pero después yo no quería hacer guardias, ¿no? Un estrés postraumático tremendo, porque había hecho pues todo un tema, me había encajonado en mí mismo, y hasta no hablar con otra persona, esas situaciones no se fueron diluyendo. Entonces, no solamente es una cuestión de el obrero que la pasa mal, ¿no? Puede ser la persona que está junto a ti, la que está teniendo problemas de ansiedad, depresión, enfermedades mentales. Perdonen, este es dirigido a profesionales médicos, psicólogos, sociólogos, personal sanitario, profesionales en recursos humanos, directivos de empresas responsables de los servicios de prevención en salud laboral de empresas públicas y privadas. Y yo te diría que nos hemos quedado cortos, porque nos hemos dado cuenta con la pandemia, otra cosa que nos hemos dado cuenta con la pandemia, es que las leyes peruanas te dicen, bueno, y esto lo va a resolver el médico ocupacional
o el que haga sus veces, ¿no? Entonces, cuando en la empresa hay un médico ocupacional, pues, bueno, estamos tranquilos porque sabemos que él se va a encargar. Pero cuando no haya un médico ocupacional o no hay un personal de salud ocupacional, cuando no haya una trabajadora social, ¿quién es el que se encarga? La ley, la norma te dice el que haga sus veces. Y el que haga sus veces puede ser, no sé, un docente. El que haga sus veces puede ser un abogado. El que haga sus veces puede ser un arquitecto. O sea, yo creo, estoy convencido, y esto lo conversábamos con mi gran amigo Oscar Ramírez, que el conocimiento no debería circunscribirse a personal de salud, sino circunscribirse a las personas identificadas con la seguridad y salud en el trabajo, que no necesariamente son médicos. Y es por eso que todos los cursos de esto en la universidad lo hemos abierto en cómo se pueda, porque tampoco hay cierto tipo de restricciones de decir, bueno, entra el que quiere, ¿no? No, no es así tampoco. Pero la cosa es tratar de abrir un poco el margen para que entre las personas que realmente deberían de saber esto, porque son las personas que en sus empresas, en sus organizaciones, están dirigiendo salud y seguridad en el trabajo. Estos son los módulos: riesgo psicosocial y estrés laboral, métodos de evaluación de riesgo psicosocial, gestión del cambio organizacional, del que ya Yulisa les ha dado como decir, como la amiga esta que te invita a comerte una empanada, no sé. Una breboca. Un tentempié, como le dicen, ¿no? En otros lugares, ¿no? Entonces, así, el gustito de poder averiguar y de seguir más. Y de verdad que cuando uno conoce este tipo de cosas, se le abre un campo tremendo, tremendo. Tremendo de acción, porque muchas veces tú tienes las herramientas, tú tienes la forma de hacerlo, pero no sabes que esto sirve para tal cosa, ¿no? Es como ver una llave, y mi hijo me pregunta, papá, me dice, ¿qué es eso? ¿No? Toda la vida la había visto en el taller, y es una llave Stilson, es una llave de esas que se abren con una ruedita y se va abriendo para el tamaño de la tuerca, ¿no? Y le digo, es una llave Stilson. ¿Y cómo se usa? Le explico. Mira, ¿no? Para eso yo pensé que era un tipo de martillo, ¿no? Entonces, si tú no reconoces para qué se utilizan las herramientas, posiblemente las tengas ahí. Las tengas, pero no las sepas, no las sepas usar. Y el coaching como herramienta de intervención en psicosociología, tremendo. La plana docente la tenemos acá, pues tenemos la participación del doctor Luis López Mena desde Chile, la magíster Susana Rubiol desde España, la magíster Yulisa Ituzaca Coloma de acá de Perú, y el magíster Oscar Harry Matute, que hoy día han demostrado el nivel que le estamos poniendo a este curso, a este curso de psicosociología laboral. E invito a Melissa. Melanie del Carpio. Melanie del Carpio, para por favor que hables sobre esta. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días con todos los participantes. Les agradezco por haber estado presente en nuestro conversatorio. Y bueno, los invito cordialmente a participar en el programa especializado en psicosociología laboral. Como han podido apreciar, nuestros docentes están bastante capacitados, apoyados en el tema, son unos capos. Por favor, me agradaría que puedan contactarme. Justo también les he brindado mis datos, tanto por el chat, por correo electrónico, igual sale acá en el PPT, a mi correo, a mi WhatsApp directamente. Como verán, el programa se está iniciando el 5 de agosto. Son 2 veces por semana. Los viernes, sí son todos los viernes, y los sábados son de manera quincenal. Los viernes son por la noche, de 7:30 a 10:30, y los sábados durante el día, de 9:30 de la mañana a 12:30. Cualquier consulta adicional sobre algunos descuentos que tenemos también de forma corporativa, puedo también ayudarles en cualquier información que gusten. Si tienen alguna consulta o duda, si gusta, me pueden contactar ahora mismo por el chat, estamos acá en directo. Y si alguna persona tiene alguna consulta en particular, pues lo puedo absolver de manera inmediata por este medio, ¿no? Listo, Melanie, muchísimas gracias. A ustedes.
Pasamos a las preguntas. Alison Velázquez Vázquez me dice, un gran problema en Perú es la informalidad. Creo que si la salud mental del trabajador depende de la estabilidad económica que debe ofrecerle el empleador, estamos en graves problemas. Pero, ¿qué medidas se aconsejan para sensibilizar a los empleadores? La pregunta es, ¿qué medidas se aconsejan para sensibilizar a los empleadores? Cualquiera. Susana. Cualquiera, Julissa. Bueno, yo de todas maneras, bueno, no, antes de dar la respuesta, yo no, bueno, me gustaría decir también que está José Luis, entre los participantes aquí, con lo cual también, si quisiera, él es profesor también, ¿no? del curso. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que yo me encuentro con toda clase de empleadores, ¿vale? Y con empleadores que verdaderamente no quieres perder tiempo, pero forman parte de tu cartera. ¿Por qué? Porque hay dificultad para hacerme entender con ellos, ¿no? Pero hay algo que para mí es básico, ¿no? Al final, el tema de la satisfacción tiene mucho que ver con el tema de la calidad en el producto. El tema de la satisfacción laboral, ¿no? Tiene mucho que ver con el clima laboral y, por tanto, no podemos hablar de innovación ni adaptación al medio de una organización. Hablo del proyecto empresarial. Nunca será ni innovador, ni proactivo, ni se mantendrá en el tiempo si no considera, ¿no?, la persona y sus circunstancias como un elemento más en el proceso de producción, ya sea un servicio o un bien, es igual, ¿no? Por tanto, para mí es que es de cajón, y me cuesta un poco ponerlo encima de la mesa sin nombrar estudios, porque es que estudios los hay de todo tipo y de toda manera, ¿no? Relacionados la satisfacción con la producción, los niveles de estrés con los niveles de errores, del error humano, los niveles de estrés elevado con el tema del clima de trabajo y conflictos laborales. Por tanto, al final, yo creo que el empleador que no quiera verlo es porque simplemente le falta mucha formación, le falta muchísima formación y mucha capacitación, no solo como empleador, sino como líder, ¿no? Porque al final un empleador no deja de ser un líder que lleva a una organización de un punto A, que diría Julie, ¿no?, de un punto A un punto B. Y si una organización se quiere mantener en el tiempo, lo siento, pero inevitablemente debería contemplar el bienestar de los trabajadores. Pero vamos, creo que no respondo mucho, ¿no?, la pregunta, pero a ver, estudios los hay de todo tipo y de toda manera. Es igual como si empezamos ahora a hablar, y yo sé que José Luis tenemos nuestras discrepancias, empezamos a hablar de felicidad en el entorno laboral, ¿no? Felicidad laboral, ¿no?, que va un poco más allá, ¿no? Es que el optimismo genera optimismo. Y desde el optimismo puedo ser más creativo, soy más innovador, ¿no? El I+D tiene que ser una persona optimista. Pues lo mismo, ¿no? Un empleador que no considera importante la salud de los trabajadores, y en especial, porque hacemos mención a ello, la salud mental de los trabajadores, lo siento, pero es que su empresa está destinada al fracaso. Yo le diría eso, simplemente. No sé, Julissa. Bueno, yo quisiera agregar, sí, de acuerdo con Susana al respecto, pero sí, yo siento que hace falta, no sé, esta pregunta a mí la veo tan desde la linealidad, ¿no? Como que las empresas, dentro de las organizaciones, estamos muy divididos, muy fragmentados, ¿no? Es como que cada quien anda por su lado, ¿no? Entonces al empleador o al líder, al jefe, a la autoridad, ¿sí? La vemos como más allá, lejos de las otras personas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que él nos autorice, para que él nos suelte el presupuesto, para que él quiera hacerlo, para que deje de ser informal, para que le tome conciencia a las personas? Yo creo que hace mucha falta, primero, esto, o sea, lograr en la organización, antes de hablar de factores de riesgo psicosocial o de salud mental, lograr en la organización
ese trabajo colaborativo y multidisciplinario, ¿no? Donde se puedan integrar estos indicadores, por ejemplo, que mencionaba Susana, ¿no? Estos indicadores de cómo el desempeño, el mal desempeño, realmente impactan en el bienestar y viceversa, ¿no? Cómo haciendo este programa realmente yo veo que impacta en mi negocio, impacta en mi rentabilidad, impacta en mis utilidades, esa parte falta. Yo creo que ahí incluso hasta hay una oportunidad de negocio, ¿no? De crear algo para que se pueda integrar, ¿no? No sé si me estoy dejando explicar, pero eso veo bastante en las organizaciones, que cada una trabaja por su lado como silos, ¿no? Como islas, y no integra sus datos, ¿no? El ingeniero tiene sus datos numéricos y con eso se mueve. El de recursos humanos tiene otros datos numéricos, pero también cualitativos, que son muy ricos, pero nunca los integran, nunca los juntan, porque no se sabe cómo. Entonces creo que por ahí, o solamente nos basamos en estadísticas de otros países, ¿no? Que mira, acá la encuesta de bienestar dice cómo el daño a la salud genera un mal negocio, ya, sí, en tanto por ciento, mira, se hizo este experimento, pero yo creo que hay que trasladar esos experimentos a nuestras organizaciones para que el empleador lo vea en su cancha, ¿no? Y quiera hacerse cargo. O sea, yo lo veo por ahí, y no solamente quedarme en el empleador, sino ya, y no solamente en el liderazgo, sino también ir a la autoridad, ¿no? Y aquí ya me meto más allá, ya que hablaba de informalidad, Alison, el tema de los ministerios, ¿no? Del gobierno, y esto tiene que ver con las entidades públicas, cómo también a los ministerios aprenden sobre este tema, porque son de ellos quienes salen, por ejemplo, las propuestas de ley, los decretos, las recomendaciones, lo que se debe, las obligatoriedades, pues, ¿no? Lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer. Entonces, yo creo que hay harto trabajo de integrar estos aprendizajes y estas sabidurías, empezando por la organización, para mostrarle a nuestro gran líder, el empleador, ¿no? Y bueno, eso podría aportar yo. Creo que eso sería algo bueno. Tania Valeriano dice, yo pienso que no siempre el empleador es líder, porque, a ver, permítame un poquito, se apagó. Yo pienso que no siempre el empleador es líder, porque un líder sí se involucra en la dimensión adaptativa a la que mencionabas. Y es verdad, ¿no? Ahora, ¿qué tan, y es verdad lo que dice Tania, es verdad, qué tanto daño han hecho a estas decisiones empresariales las normas que se hacen? O sea, porque el empleador lo que te dice es, ok, lo único que yo quiero es lo mínimo y necesario para cumplir la ley. Y lo mínimo para cumplir la ley es papeles, básicamente. O sea, no un trabajo de campo, no un trabajo que impacte con los trabajadores. ¿Tú crees que las leyes le han hecho daño al proceso, Susana? Yo, sinceramente, pienso que no. Pienso que no, porque desafortunadamente nos ponemos el cinturón porque tenemos una ley, ¿no? De circulación, que si no nos ponemos el cinturón cuando vamos en coche nos ponen una multa, ¿no? Yo no sé vosotros, pero nosotros íbamos sin casco, y cuando íbamos en moto íbamos sin casco. Hoy en día no puedes ir sin casco en moto. ¿Y por qué la gente se lo pone? Porque es consciente del riesgo que tiene. No, déjate. La gente se lo pone para que no le multen, para no pagar la multa, ¿no? Entonces, o sea, mi hijo tiene la bici. Y, Susana, ¿y hay algún problema que tu hijo vaya con la bicicleta? No, pero es que mi hijo no es consciente del riesgo. Por tanto, él no se va a poner el casco, él va a ir con la bicicleta y va a ir cantando y igual va con los iPods puestos, ¿no? Entonces, el problema está en que mi hijo tiene que... No, el problema es que hemos de concienciar. Y al final, para concienciar, el ser humano solo aprende, lo siento, lamento, porque sé que habrá mucha gente que se podrá llevar las manos a la cabeza, pero solo aprendemos de una manera, que es así, es con una imposición, desafortunadamente. Y eso nos pasa en prevención de riesgos psicosociales. Y por eso yo estoy contentísima con las ISOs, estoy contentísima con el criterio técnico, estoy contentísima con las campañas que se hace
la inspección de trabajo porque porque llevo muchos años que la gente, pues eso, lo que decía la compañera, ¿no? A mí no me des rollos, no, a mí déjame. Oye, no, lo mínimo, lo mismo, lo mínimo, ¿no? Y esto, al final, o te decía, no, es que ahora un estudio de estrés, ahora no, que estamos muy estresados, ¿no? ¿Cómo? Pues es el momento. Pues no. Entonces, al final creo que las personas solo aprendemos, pues eso, a base de pequeñas multas, ¿no? Y a veces el problema que hay en tema psicosocial es que no la multa, incluso a veces es más fácil pagar la multa, ¿no?, que llevar a cabo un buen trabajo. Este es el gran problema también. Pero yo, escuchando un poco lo que decía Yulisa, creo que al final, si fuéramos capaces, ¿no?, de las organizaciones de sacar los indicadores de salud organizacional y indicadores de salud de las personas, del mismo modo que sacamos accidentes laborales y tenemos un indicador, ¿vale? A mí me gustaría que las empresas me dijeran, a ver, un indicador más. Absentismo. ¿Cuánta gente tienes de absentismo? Rotación. ¿Sabes el coste que tiene tu rotación? Hoy hay mucha gente en la puerta haciendo cola, que esto también me lo ha respondido el empleado. ¿Pero sabes el coste que tiene para ti la rotación? ¿Cuánta formación haces en tu empresa? ¿Cuál es el coste que tú inviertes, ¿no? ¿Cuánto es lo que tú inviertes en formación para que después esta gente se vaya, ¿no? Para mí todos estos indicadores, un poco también vinculado a la pregunta de Alison, ¿no? Dame indicadores, empleador, dame indicadores que tú tengas. No tengo ninguno. Entonces, quizás también la manera de evidenciar, ¿no?, de evidenciar que uno no puede tener un proyecto empresarial sin buscar indicadores, igual que buscar los indicadores económicos, también tiene que buscar los indicadores de salud. Y indicadores de salud son accidentes, enfermedades profesionales, absentismo, rotación, horas de formación que se da, todo esto son indicadores de salud, ¿no?, de una organización. Julie, no sé si añades algo. Bueno, sí. ¿Cómo A aprende ver. el ser humano? Yulisa, Ah. tú que tienes más esperanza, ¿no? Y que crees, y que crees mucho más en el ser humano simplemente porque eres más joven. No, bueno, yo creo que este punto de si las leyes pues nos han hecho daño, yo no estoy de acuerdo, no creo que nos hayan hecho daño para nada, teniendo en cuenta lo que dice Susana, que la gente aprende así, látigo vale con la multa, ¿no? Suele pasar, pues, ¿no? Creo que, no creo que en todas las culturas, sí, creo que hay culturas que no necesitan necesariamente tanto como otras, y aquí menciono Perú, que Perú sí lo necesita bastante. Pero creo que de alguna manera ayudan, pero creo que sí hace falta, o sea, la obligatoriedad, ¿no? O sea, la multa, la sanción, entre comillas, puede ayudar hasta cierto punto, pero creo que le hace falta el toque de entendimiento también, o sea, la explicación, para que no sea, porque, o sea, si yo le pregunto a ustedes les gusta que los obliguen a hacer algo? O sea, y creo yo, bueno, si quieren hacemos el experimento, pero creo que a nadie le gusta que le obliguen a hacer algo, ¿no? Pero si a ti te dicen, oye, ponte tu cinturón de seguridad porque vas a tener una multa, ok, pero también es bueno saber por qué, cuáles son los beneficios de ponerme el cinturón de seguridad a la mano, ¿no? Y en algunas cosas está clara, en algunas cosas se explica, no solo explicar, sino verificar el entendimiento, porque esa es otra parte que tampoco se hace, ¿no? Entonces, y en las organizaciones, en prevención de riesgos, por ejemplo, en general, esto de comportamiento seguro, muchas veces se pone la obligatoriedad, pero no se explica y no se verifica el entendimiento del trabajador, ¿no? Entonces, tú vas y le dices, señor, ¿y usted por qué usa casco aquí en la planta o en cualquier proceso? Ah, pues señorita, ¿cómo me pregunta eso? Ahí dice que es obligatorio usar casco. Esa respuesta para mí es totalmente vacía. O sea, esa persona está respondiendo que lo hace porque no tiene ni idea, solamente porque ahí dice. Y si no, me sancionan. O sea, no tiene conciencia de que por qué es importante el casco. Esa es su primera respuesta y eso nos deja mucho que decir. Entonces, para mí las leyes sí son de gran ayuda porque son el primer paso, es el primer empuje que te dan para que empieces a hacerte cargo, ¿no? O sea, oye, te voy a poner una multa, oye, tienes que cumplir esto. Y a regañadientes lo empezamos a cumplir. Pero si somos creativos, podemos mostrar los beneficios, que también creo que eso nos hace falta bastante, mostrar esos beneficios, el lenguaje entendible para los empleadores,
¿no? El lenguaje, si son ingenieros, pues en ciertos números, y aquí viene a buscar también otra vez la creatividad, como les muestro, para que vean que juntando ambas partes, la obligatoriedad con un buen entendimiento y verificación, realmente puede hacer un impacto distinto. Se puede vivir no como una obligatoriedad, sino como un acuerdo, donde las consecuencias también están claras. O sea, es como el cambio de mirada, ¿no? Eso es para mí importante, es mi respuesta. Muchas gracias, muchísimas gracias. Bueno, ya no teniendo más preguntas en el chat, a nombre de la Magíster Doris Naula de la Universidad Norbert Wiener y del mío propio, muchísimas gracias por esta mañana, mañana para mí, tarde para Susana. Ha sido muy satisfactorio para mí personalmente escucharlas y invitar a todas las personas al curso de psicosociología laboral, que va a estar tan interesante como esta hora y media de reunión. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a los participantes. Hasta pronto. Cuídense, nos vemos. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos.